El aire de la tarde en Guanajuato tenía un olor extraño, mezcla de copal que salía de una capilla cercana y del humo negro que comenzaba a crecer en medio de la plaza principal. Las campanas de San Roque repicaban a lo lejos, pero no lograban apagar los gritos de un grupo de jóvenes que, entre risas nerviosas y voces de desafío, habían encendido una fogata con decenas de Biblias. El fuego iluminaba sus rostros, reflejando una mezcla de rebeldía y rabia que helaba la sangre de quienes observaban. Los comerciantes cerraban sus puestos apresurados, las madres apretaban de la mano a sus hijos y los ancianos murmuraban oraciones con el rosario enredado en los dedos. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero todos miraban con asombro aquel acto que parecía un reto directo a la fe de un pueblo marcado por procesiones, peregrinaciones y la devoción profunda que se respiraba en cada esquina. De pronto, entre el murmullo creciente de la multitud, se hizo un silencio extraño. Un hombre de caminar sereno y presencia imponente apareció al borde de la plaza. No llevaba nada especial, una camisa sencilla, pantalón gastado y sandalias polvorientas. Sin embargo, sus ojos, profundos, oscuros, serenos, se clavaron en los jóvenes que alimentaban el fuego, y en un instante el bullicio se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible al ruido. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguna de estas historias que te harán reflexionar sobre la vida, la fe y la esperanza. El hombre no pronunció palabra alguna, solo caminó despacio hacia el círculo que rodeaba la hoguera. Los jóvenes que antes gritaban insultos y carcajadas comenzaron a bajar el tono de sus voces. Uno de ellos, de cabello largo y chamarra de mezclilla, intentó seguir riendo, pero su garganta se cerró de manera involuntaria. Otro, que sostenía una Biblia a medio arder en un palo, dejó caer el objeto sin darse cuenta, como si un peso inmenso le hubiera caído sobre los hombros. La gente observaba incrédula. Nadie comprendía qué estaba pasando, pero todos coincidían en lo mismo. La mirada de aquel hombre tenía una fuerza que atravesaba el pecho y obligaba a la calma. Una anciana, con rebozo oscuro y rostro arrugado, se llevó la mano al corazón y murmuró: «Dios mío, es él». El fuego seguía crepitando, pero ya no había voces que lo acompañaran. El hombre se detuvo frente a la hoguera, observó las llamas unos segundos y después levantó la vista hacia los jóvenes. Su mirada no era de enojo ni de juicio, era una mezcla extraña de compasión y firmeza, como si conociera las heridas que cada uno cargaba. El silencio de la plaza era tan profundo que se podía escuchar el crujir de la madera ardiendo. Un niño pequeño, aferrado al vestido de su madre, preguntó en voz baja: «¿Quién es ese señor?». La mujer no supo responder. Nadie tenía una explicación clara. Uno de los jóvenes dio un paso atrás, tropezando con un banco de piedra. Otro, con voz quebrada, murmuró apenas audible: no puedo seguir». La hoguera, aunque todavía ardía, parecía perder fuerza. No por falta de fuego, sino porque quienes la habían encendido ya no tenían valor de sostener su desafío. Poco a poco, los cuerpos tensos de la multitud se relajaron, y algunos incluso dieron unos pasos hacia adelante, queriendo acercarse a aquel desconocido. Jesús no levantó las manos ni gritó palabra alguna. Su sola presencia había logrado lo que nadie en la plaza imaginaba: hacer callar al instante a quienes minutos antes desafiaban con soberbia todo lo que la comunidad veneraba. La brisa fresca de la tarde recorrió la plaza, levantando cenizas del suelo. Los ojos de todos se fijaron en él, esperando que hablara, que dijera algo que explicara su repentina aparición. Pero Jesús permaneció en silencio, observando con calma, como si supiera que aquel era apenas el inicio de algo mucho más grande. Y así, con el fuego todavía vivo, el pueblo de Guanajuato presenció la llegada de un hombre cuya sola mirada tenía el poder de transformar el caos en un silencio absoluto. El silencio que había caído sobre la plaza no se disipó de inmediato. Era un silencio denso, casi físico, como si hubiera caído una manta invisible sobre todos los presentes.
Los jóvenes, que momentos antes se reían del fuego y de las palabras que gritaban contra la fe, ahora permanecían inmóviles, con el rostro tenso y la mirada baja. El hombre permanecía de pie sin pronunciar una sola palabra. Su presencia era suficiente para que incluso los murmullos se extinguieran. La brisa que pasaba entre los portales levantaba cenizas y papeles chamuscados, y el olor a humo se mezclaba con el nerviosismo de la multitud. Un joven de mirada desafiante intentó romper la quietud. «¿Y tú quién eres para mirarnos así?», dijo, con la voz quebrada más por el temor que por la ira. Jesús lo observó sin moverse. No había reproche en sus ojos, tampoco burla. Era una mirada profunda que parecía ir más allá de las palabras y hurgar en lo más íntimo del corazón. El muchacho se encogió de hombros, bajando la vista, y retrocedió un paso como si hubiera sentido un peso insoportable. Entre la multitud comenzaron a escucharse murmullos. «Debe ser un fanático. Seguro es un loco que quiere llamar la atención, o quizá un impostor». La desconfianza se extendía como un eco. México, tierra de fe pero también de sospechas hacia lo extraordinario, reaccionaba con mezcla de miedo y de juicio. Nadie quería aceptar con facilidad lo que sus ojos estaban presenciando. Entonces, una voz femenina rompió la tensión. Era una anciana de cabello blanco, cubierta con un rebozo azul oscuro. Su rostro arrugado transmitía ternura y experiencia. Se abrió paso entre la gente con pasos lentos pero firmes hasta quedar frente a Jesús. «Yo lo he visto antes», dijo, alzando la voz para que todos escucharan. «No con estos ojos, pero sí en sueños. Hace muchos años tuve una visión». Él estaba ahí con esa misma mirada que calma y sacude al mismo tiempo. Los presentes voltearon hacia ella, sorprendidos. Algunos se persignaron, otros fruncieron el ceño. El desconcierto crecía. Un hombre robusto, con sombrero y acento fuerte del Bajío, gritó: «No se dejen engañar, este puede ser un farsante que quiere manipularnos». El miedo comenzaba a mezclarse con la rabia. Era evidente que aquel desconocido despertaba sentimientos encontrados, respeto en unos, rechazo en otros. La tensión se hacía cada vez más peligrosa. Jesús permaneció en calma. Finalmente habló, con voz serena, clara y firme, aunque sin elevarla demasiado. El fuego que consume no está en esas páginas, sino en los corazones que no saben a dónde ir. Sus palabras no fueron muchas, pero resonaron en la plaza con un eco extraño. Algunos bajaron la cabeza como si hubieran sido descubiertos. Otros apretaron los puños, incapaces de aceptar el impacto de su mensaje. La anciana, con lágrimas en los ojos, se acercó un poco más. «Hijo, si eres quien creo que eres, tu presencia aquí es una respuesta a tanto dolor que hemos cargado». Jesús la miró con ternura y asintió levemente, sin decir más. Los jóvenes que habían iniciado la hoguera ya no tenían el mismo valor. Uno de ellos, con voz temblorosa, confesó: Yo solo quería que me vieran. Nadie me escucha en mi casa, nadie se fija en mí. Quemar esos libros era la única forma de que voltearan a mirarme». El reconocimiento de su herida hizo que varios de los presentes guardaran silencio incómodo. La rebeldía escondía soledad y dolor, algo que muchos en la plaza también cargaban en secreto. En ese instante, la mirada de Jesús se posó sobre todos, no con juicio, sino con una compasión tan intensa que varios sintieron un nudo en la garganta. No había discursos ni promesas, solo aquella presencia que parecía confrontar lo más profundo del alma. La plaza de Guanajuato, tan acostumbrada a fiestas, música de estudiantinas y procesiones, se había convertido en escenario de algo imposible de explicar, un acontecimiento que, lejos de resolverse, apenas estaba comenzando. Porque si una sola mirada había sido capaz de detener las llamas del desprecio, ¿qué más podría despertar en los corazones de quienes lo habían visto? La noticia de lo ocurrido en la plaza no tardó en extenderse por las calles estrechas de Guanajuato. En los portales, en los mercados y en las cantinas, todos murmuraban acerca del hombre que había detenido una hoguera con una simple mirada. Algunos lo llamaban profeta, otros impostor,
Y no faltaban quienes aseguraban que todo había sido un truco preparado para engañar a los ingenuos. En el barrio de Pastita, donde las familias solían reunirse al atardecer frente a las casas coloridas, la discusión era intensa. Doña Rosa, una vendedora de tamales, defendía con pasión lo que había presenciado. Yo estuve ahí junto a la fuente, y les juro que no fue normal. Ese hombre no levantó la voz, no hizo nada, y aún así, los muchachos se quedaron callados como si les hubieran quitado la lengua. Don Ignacio, carpintero de manos curtidas, soltó una carcajada incrédula. Bah, lo que pasa es que esos chamacos estaban borrachos. Seguro se asustaron solos. No hay milagros en esto, solo miedo y superstición. Una joven estudiante con mochila colgada al hombro intervino con tono crítico. ¿No ven que todo esto es peligroso? Hoy es una mirada. Mañana puede ser alguien pidiendo que lo sigamos como si fuera un santo. Ya tuvimos bastante con charlatanes que prometen cosas y terminan estafando a la gente humilde. Las opiniones chocaban como olas contra las paredes de piedra. Había emoción, pero también desconfianza. Y mientras más hablaban, más se dividía la gente. Ese mismo día, las autoridades locales comenzaron a mostrar preocupación. El comisario Ramírez, un hombre severo y acostumbrado a lidiar con disturbios menores, recibió reportes de que un desconocido estaba causando aglomeraciones. Al escuchar la versión de los policías, frunció el ceño. No me importa si dice que es profeta o curandero. Lo que me importa es que no provoque desorden. Vayan y vigilen que no esté alborotando a la gente. Mientras tanto, Jesús permanecía en silencio en un callejón cercano a la plaza. Había optado por no huir ni ocultarse. Simplemente caminaba despacio, observando la ciudad con curiosidad serena. La arquitectura colonial, los muros pintados de vivos colores, las guitarras que resonaban en los rincones, todo parecía formar parte de un paisaje que conocía íntimamente. Un grupo de curiosos lo siguió a distancia. Algunos querían escuchar más de él, otros solo esperaban encontrar motivos para acusarlo. En una esquina, frente a una pequeña tiendita, un joven periodista encendía su grabadora. Su nombre era Ernesto, y aunque apenas pasaba de los 30 años, llevaba consigo un aire de escepticismo endurecido por años de cubrir fraudes y promesas incumplidas. A ver si este milagroso resulta diferente de los demás, murmuró, ajustándose los lentes. Cuando Jesús se detuvo frente a la tiendita para saludar a una mujer que barría la entrada, varios vecinos comenzaron a rodearlo. «Dinos qué quieres de nosotros», preguntó un hombre con voz dura. «¿Vas a pedir dinero?», añadió otro con desconfianza. Jesús los miró con calma. «No vine a pedir nada, solo a recordarles que lo más grande que tienen ya está en ustedes, la capacidad de respetarse, de escucharse, de no dejar que el odio los consuma». Las palabras no fueron dichas con grandilocuencia, sino con sencillez. Sin embargo, tocaron fibras sensibles. Una mujer que había perdido a su hijo en una riña callejera bajó la cabeza, sintiendo un dolor renovado. Un comerciante, acostumbrado a la competencia feroz en el mercado, pensó en cuántas veces había tratado con desprecio a sus colegas. Pero no todos quedaron conmovidos. El comisario Ramírez apareció con 2 agentes y levantó la mano para silenciar el murmullo. «Escuchen bien, no queremos desórdenes aquí. Este señor puede hablar lo que quiera, pero si empieza a causar problemas, lo detendremos». Jesús lo miró y respondió con serenidad. «No vine a traer disturbio, sino a invitar a la reconciliación». El periodista Ernesto, que observaba desde un rincón, no pudo evitar sonreír con ironía. «Bonitas palabras», susurró mientras escribía en su libreta. «Pero las palabras no cambian nada. Quiero ver si sus hechos dicen lo mismo». El barrio entero se encontraba dividido. Unos desconfiaban, otros se sentían intrigados y unos pocos, tocados por algo profundo, empezaban a preguntarse si aquel hombre era realmente distinto de cualquier otro. Esa noche, mientras las luces amarillas de los faroles se encendían en las callejuelas, nadie en Guanajuato podía dejar de pensar en él. Y entre la duda y la esperanza, la semilla de algo mayor ya estaba echando raíces.
El amanecer en Guanajuato trajo consigo un murmullo distinto. Las campanas repicaban anunciando la misa temprana, y las calles empedradas comenzaban a llenarse de aromas de pan recién horneado y café de olla. Sin embargo, lo que dominaba las conversaciones en los callejones no eran las costumbres diarias, sino el recuerdo del hombre que había hecho callar a un grupo de jóvenes con nada más que su mirada. Esa mañana, Jesús se encontraba nuevamente cerca de la plaza, caminando entre puestos de fruta y vendedores de dulces típicos. Saludaba con respeto, sin imponerse, simplemente reconociendo a cada persona como si los conociera desde siempre. Algunos respondían con recelo, otros con una curiosidad que no podían disimular. De pronto, una mujer irrumpió en la multitud. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y en brazos cargaba a un niño delgado, con el rostro pálido y respiración entrecortada. La gente abrió paso al escuchar sus gritos desesperados. «Por favor, ayúdenme. No sé qué más hacer. Mi hijo no mejora. Los doctores dicen que no hay esperanza». Al ver a Jesús, la mujer se arrodilló en el suelo polvoriento, sosteniendo al pequeño frente a él. Tú que detuviste el fuego», balbuceó con voz temblorosa. «Haz algo por mi niño, te lo suplico». Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los curiosos contuvieron la respiración. Algunos, con fe encendida, esperaban presenciar un milagro inmediato. Otros, incrédulos, cruzaban los brazos, listos para acusarlo de farsante si no sucedía nada. Jesús miró al niño con compasión y acarició suavemente su cabello húmedo de sudor. «Él necesita cuidados», dijo en voz baja con firmeza. «Necesita médicos, necesita que lo acompañemos en cada paso de su lucha». La mujer lo miró con desconcierto. «¿No harás nada más?». Jesús se levantó, extendió la mano y ayudó a cargar al niño. «Caminaré contigo hasta el hospital. No lo harás sola». Algunos en la multitud comenzaron a murmurar con desdén. «Eso es todo». Yo sabía que no tenía ningún poder. Puras palabras bonitas. Otros, en cambio, se sintieron sorprendidos por la sencillez de su gesto. No prometió curas inmediatas, ni mostró signos sobrenaturales. Simplemente eligió acompañar y sostener en el dolor. El camino hasta el hospital fue largo. Varias personas lo siguieron, unos por curiosidad, otros con genuina esperanza. El periodista Ernesto, siempre atento, caminaba a cierta distancia, tomando nota de cada movimiento. Al llegar al Hospital General, Jesús buscó al personal médico y entregó al niño con cuidado, explicando lo que había visto. La madre, con lágrimas en los ojos, agradeció de rodillas. «Gracias. Aunque no haya milagro, nunca nadie había caminado conmigo así». Jesús la levantó suavemente. El verdadero milagro comienza cuando dejamos de cargar solos con nuestro dolor. Las palabras resonaron en el pasillo frío del hospital, dejando a varios presentes reflexionando. Cuando salieron, un grupo de hombres lo esperaba afuera con semblantes duros. «¿Eso es todo lo que ofreces?», preguntó uno de ellos con ironía. «Caminas, hablas bonito y ya». No eres diferente de los curanderos que llenan los pueblos de promesas vacías. Jesús los miró y respondió con calma. «No vine a engañar a nadie. Vine a mostrar que la fe no es magia, sino acompañar al que sufre, compartir el peso de la vida». La respuesta no convenció a todos. Muchos se marcharon decepcionados, murmurando que habían esperado un prodigio y solo recibieron palabras. Pero otros, especialmente los que habían seguido el trayecto, comenzaron a comprender algo distinto, que la fuerza de aquel hombre estaba en su capacidad de no huir del dolor ajeno. El periodista Ernesto, observando desde la esquina, escribió en su libreta: «No ofrece milagros, pero tampoco huye. Su fuerza parece estar en caminar con los demás, aunque no prometa soluciones fáciles». Esa tarde, en los mercados y en las casas, la historia del niño enfermo se convirtió en nuevo tema de discusión. Algunos lo consideraban prueba de que Jesús no tenía nada especial. Otros, en cambio,
empezaban a reconocer que lo extraordinario no siempre se revela en lo sobrenatural, sino en lo profundamente humano. Y así, el rumor seguía creciendo, extendiendo la intriga y la división en cada rincón de Guanajuato. El eco de lo ocurrido en el hospital no tardó en recorrer las calles de Guanajuato y más allá. En los mercados de León y Querétaro, entre voces de vendedores y clientes regateando precios, se repetía la misma pregunta. ¿Quién es ese hombre que camina con la gente como si cargara sus dolores? Algunos lo narraban como un nuevo profeta, otros como un farsante. Los rumores, como suele ocurrir en México, viajaban más rápido que la verdad. En las redes sociales comenzaron a circular mensajes contradictorios. Unos compartían fotos borrosas de Jesús con comentarios como «el hombre que detuvo una hoguera sin hablar», mientras otros se burlaban «un charlatán más que se cree iluminado». Videos editados mostraban fragmentos distorsionados de lo sucedido, y hasta cuentas falsas aseguraban que todo había sido un montaje organizado por fanáticos religiosos. En una cantina del centro de León, un grupo de jóvenes bebía cerveza mientras discutía acaloradamente. «Yo digo que es puro cuento», dijo uno golpeando la mesa. «Si de verdad tuviera poder, habría sanado al niño en un instante». «No lo entiendes», replicó otro. «Justo porque no hizo un milagro, sino que acompañó a la madre. Eso demuestra que no busca fama». «Bah», respondió el primero. «Palabras. Aquí la gente necesita hechos, no discursos». En Guanajuato, Jesús seguía caminando con tranquilidad. No parecía alterado por los rumores ni por las burlas. Algunos lo seguían a distancia, intentando provocarlo. Una tarde, mientras atravesaba la alhóndiga de Granaditas, un grupo de jóvenes lo rodeó. «A ver, milagroso», dijo uno con tono desafiante. «Si eres tan especial, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan?» Las risas de sus amigos resonaron en el aire. Jesús los miró con serenidad y respondió: «El hambre no se sacia con pan solamente, sino cuando dejamos de devorarnos entre nosotros». Los muchachos quedaron en silencio unos segundos, confundidos por la calma de sus palabras. Finalmente, se alejaron murmurando insultos, pero sin encontrar la fuerza para enfrentarlo con violencia. El periodista Ernesto estaba allí, tomando notas con rapidez. Cada día que lo observaba, más difícil le resultaba encasillarlo. No encontraba pruebas de engaños, pero tampoco podía explicarse por qué tanta gente se sentía transformada con tan solo escucharlo. Esa duda, lejos de debilitarlo, lo empujaba a seguirlo con más determinación. Mientras tanto, en los mercados, las historias se volvían más grandes con cada boca que las contaba. «Dicen que resucitó a un niño en el hospital», aseguraba una señora en Querétaro. «No, lo que hizo fue apagar un incendio con una palabra», corregía otra. «Yo escuché que tiene poderes para leer la mente», añadía un joven emocionado. La verdad se iba perdiendo entre exageraciones y mentiras, pero algo era claro: el nombre de Jesús ya estaba en boca de todos. Una noche, mientras caminaba por el callejón del Beso, una pareja de adolescentes lo reconoció. «¿De verdad eres el que todos dicen?», preguntó la muchacha con mezcla de miedo y curiosidad. «Soy alguien como tú», respondió Jesús con una sonrisa serena, «pero estoy convencido de que no hemos perdido la capacidad de amarnos». Las palabras fueron tan simples que la joven sintió un calor extraño en el pecho. Cuando se lo contó a sus amigas al día siguiente, ninguna supo explicarlo, pero todas repitieron la frase como si fuera un secreto valioso. Ernesto, escribiendo en su libreta esa misma noche, dejó anotado: «No ofrece milagros espectaculares. Su fuerza está en las palabras que incomodan y consuelan al mismo tiempo. ¿Será eso suficiente para cambiar algo?». El rumor ya no podía detenerse. Aunque muchos lo ridiculizaban, otros comenzaban a sentir que en la sencillez de aquel hombre había algo que el ruido de la ciudad y la prisa cotidiana habían enterrado hace mucho. Una esperanza distinta, pequeña pero insistente, que se abría paso incluso en medio de la burla. El bullicio de Guanajuato quedó atrás cuando Jesús comenzó a caminar hacia el norte, rumbo a las comunidades enclavadas en la sierra.
Los cerros se alzaban verdes y ásperos, cubiertos de matorrales y nopaleras, y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda. El silencio del campo contrastaba con los rumores que lo perseguían en la ciudad. Aquí, entre montañas y cañadas, la vida seguía otro ritmo, más lento y más duro. En una pequeña comunidad otomí, las casas de adobe y techos de lámina resistían como podían las lluvias y el sol implacable. Las mujeres molían maíz en metates, los niños corrían descalzos entre los caminos de piedra, y los ancianos se reunían bajo un árbol para contar historias antiguas. La llegada de Jesús llamó la atención de inmediato. No era común ver forasteros caminando solos hasta aquellas tierras olvidadas por el gobierno y por las promesas incumplidas. Un hombre de rostro curtido por el sol se acercó con cautela. «¿A dónde va, compa? Aquí no se recibe a cualquiera». Jesús lo miró con serenidad. «Vengo a escuchar, no a imponer, a compartir el camino con ustedes». La respuesta desconcertó al hombre, que lo observó en silencio antes de dar media vuelta y guiarlo hacia la plaza del pueblo. Allí, varias familias lo miraban con mezcla de curiosidad y desconfianza. Una mujer mayor, con huipil bordado a mano, habló en otomí y luego en español para que todos entendieran. «Aquí hemos sufrido mucho. Nos prometen escuelas, médicos, carreteras, y nunca llega nada. Lo único que nos ha sostenido es nuestra fe y nuestro trabajo en comunidad. ¿Qué puedes ofrecernos tú que no hayamos escuchado antes?» Jesús respondió con calma. «No vengo a prometer lo que no está en mis manos. Vengo a recordarles que lo que necesitan para resistir ya lo tienen: la unidad, el respeto y la fuerza que brota de su tierra». Las palabras resonaron en los corazones de algunos, aunque otros fruncieron el ceño, pensando que no era más que un discurso vacío. Mientras conversaban, un murmullo inquietante recorrió la plaza. Varias camionetas viejas aparecieron levantando polvo en el camino. Hombres armados descendieron con rostros duros, imponiendo silencio de inmediato. Eran parte de un grupo criminal que controlaba la región, cobrando cuotas a los campesinos y prohibiendo reuniones que no estuvieran bajo su vigilancia. El jefe del grupo, un hombre apodado el Zorro, no estaba allí, pero sus hombres hablaban en su nombre. «¿Y este quién es?», preguntó uno, apuntando a Jesús con la barbilla. «Un forastero», respondió alguien en voz baja. «Dice que viene a hablar de respeto». El hombre armado soltó una carcajada seca. «Aquí el único respeto que importa es al que manda, y si quieren seguir tranquilos, más vale que este extraño desaparezca». El ambiente se tensó, las mujeres abrazaron a sus hijos, los hombres apretaron los puños con impotencia. Nadie quería provocar violencia, pero tampoco querían entregar de nuevo su dignidad al miedo. Jesús dio un paso al frente. Su voz no tembló. «El respeto no se impone con armas. El respeto nace cuando se reconoce la vida del otro como valiosa». Los sicarios intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, un joven de no más de 20 años, bajó la vista por un instante, como si esas palabras le hubieran atravesado la coraza de dureza que llevaba encima. Sin embargo, otro lo empujó y gritó: «Vámonos, no vale la pena perder tiempo aquí». Antes de marcharse, advirtieron a los pobladores que no volvieran a reunirse. El polvo levantado por las camionetas tardó en asentarse, y con él, el miedo que había dejado su visita. Jesús volvió a mirar a la gente y dijo en voz serena: «El miedo es fuerte, pero la unidad lo es más. Cuando se sostienen unos a otros, ni las armas pueden apagar su voz». Los ancianos asintieron en silencio. No había milagro visible, pero una chispa distinta se había encendido en medio de la comunidad, la sensación de que no estaban tan solos como creían. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la sierra, muchos se quedaron pensando en las palabras del forastero. Y aunque la amenaza seguía latente, la esperanza había encontrado un nuevo respiro. La sierra amaneció envuelta en neblina. El canto de los gallos rompía la calma, pero en el corazón de la comunidad otomí aún pesaba la visita de los hombres armados. Las familias seguían con miedo de reunirse, temiendo represalias.
Sin embargo, la imagen de Jesús hablando con serenidad frente a los sicarios se mantenía fresca en la memoria de todos. A varios kilómetros de allí, en una casa de seguridad escondida entre cerros, el zorro escuchaba el informe de sus hombres. Era un hombre de mirada fría, cicatriz en la mejilla y fama de despiadado. Tenía control sobre rutas, pueblos y hasta autoridades locales. ¿Así que un forastero se atrevió a hablarles de respeto?, preguntó con voz ronca mientras encendía un cigarro. Sí, jefe, respondió uno de los sicarios. La gente lo escucha. No grita, no amenaza, pero lo escuchan. El zorro apretó los labios, soltó el humo con violencia y murmuró: un hombre así es más peligroso que una bala. Vigílenlo. Si empieza a mover demasiado a la gente, ya saben qué hacer. De regreso en la comunidad, Jesús continuaba compartiendo con los habitantes. No traía soluciones mágicas ni promesas vacías. Más bien se sentaba a escuchar, a preguntar por sus cosechas, a ayudar a cargar agua desde los pozos. Esa sencillez desconcertaba a muchos, pues no estaban acostumbrados a que alguien los mirara con tanta dignidad. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca del río, llegaron nuevamente varios hombres armados. Esta vez no dispararon ni gritaron, simplemente se pararon alrededor de Jesús, observándolo con dureza. Entre ellos estaba Raúl, el joven que días antes había bajado la mirada cuando escuchó sus palabras. «El jefe quiere saber quién eres», dijo el cabecilla, un hombre corpulento con tatuajes en los brazos. «Nadie viene aquí sin permiso. ¿Qué buscas? ¿Dinero? ¿Poder?» Jesús respondió con voz tranquila: «No busco nada para mí. Solo recordarles que la vida de cada uno de ustedes vale más que cualquier orden de miedo». Los hombres rieron con desprecio. «Bonitas palabras», dijo el corpulento, «pero aquí las balas son las que mandan». Jesús lo miró sin miedo. «La bala mata una vez. El odio mata todos los días. ¿Cuántas veces quieren seguir muriendo por dentro?» El silencio cayó como un golpe inesperado. Incluso los más endurecidos sintieron un nudo en el estómago. Raúl especialmente apretó el fusil, pero no logró sostener la mirada de Jesús. Recordó a su madre, a la que había dejado en la ciudad prometiendo que volvería con dinero. Recordó la primera vez que cargó un arma y el vacío que lo consumió desde entonces. «¿Y tú qué sabes de nosotros?», soltó Raúl con rabia contenida. «¿Acaso entiendes lo que es tener hambre y que nadie te extienda la mano?» Jesús dio un paso hacia él y respondió suavemente: «Entiendo lo que es ser olvidado. Y sé que ninguno de ustedes nació para vivir bajo cadenas». Las palabras resonaron en Raúl como un trueno silencioso. No dijo nada más, pero dentro de sí algo comenzaba a resquebrajarse. El corpulento, incómodo por la tensión, escupió al suelo y ordenó: «Vámonos. El jefe decidirá qué hacer con este hombre». Las camionetas se alejaron levantando polvo, pero Raúl desde la parte trasera volteó una última vez. Sus ojos encontraron los de Jesús, y esa mirada quedó clavada en su memoria, como una espina imposible de arrancar. Cuando la calma volvió al pueblo, los habitantes se acercaron con nerviosismo. «¿No tienes miedo?», preguntó una joven con voz temblorosa. «El miedo existe», respondió Jesús, «pero no tiene la última palabra». La comunidad quedó en silencio, sabiendo que las palabras eran ciertas, aunque el peligro creciera cada día. Algo profundo se estaba gestando. La sombra del crimen se cernía más fuerte, pero al mismo tiempo, una luz inesperada comenzaba a abrirse paso en el corazón de quienes lo habían escuchado. El sol caía implacable sobre los cerros y el calor se pegaba a la piel como una manta ardiente. En la comunidad otomí, las familias intentaban continuar con su vida cotidiana, aunque la amenaza de los hombres armados seguía pesando como sombra constante. Sin embargo, aquel día un nuevo golpe se abatió sobre ellos. Una casa construida con adobe y madera comenzó a arder en cuestión de minutos. Nadie supo si fue un accidente o un descuido, pero las llamas crecieron tan rápido que apenas hubo tiempo de salvar lo indispensable. La familia Hernández, formada por un matrimonio joven y 3 hijos pequeños,
Miraba desesperada cómo su hogar se reducía a cenizas. Los niños lloraban, la madre se desmayaba de la impresión y el padre se golpeaba el pecho, impotente. Los vecinos intentaron apagar el fuego con cubetas de agua, pero el viento extendió las llamas hasta consumirlo todo. Cuando al fin quedó solo un montón de escombros humeantes, el silencio se hizo pesado, cargado de tristeza. Jesús llegó poco después, acompañado de algunos pobladores. Se acercó al padre de familia que estaba arrodillado entre las cenizas. «Lo hemos perdido todo», murmuraba con los ojos enrojecidos. «¿Qué será de mis hijos ahora?» Jesús puso una mano en su hombro. «No lo has perdido todo. Mira a tu esposa, mira a tus hijos. Siguen aquí. Eso es lo más valioso». El hombre levantó la mirada con rabia contenida. «¿Y de qué sirve eso si no tenemos dónde dormir esta noche?» Jesús no se inmutó. Se volvió hacia los demás y habló en voz clara. «Este dolor no es solo de una familia, es de todos. Si uno cae, todos caemos. Y si uno se levanta, todos nos levantamos». Los pobladores se miraron entre sí. Al principio hubo silencio, hasta que una mujer rompió la inercia. «Tengo madera guardada, puedo traerla». «Yo tengo algunas láminas viejas», dijo otro. «Nosotros podemos ayudar a levantar las paredes», añadieron dos jóvenes. Poco a poco la comunidad comenzó a organizarse. Nadie se quedó de brazos cruzados. Las mujeres preparaban comida para los que trabajaban, los hombres juntaban materiales, los niños cargaban piedras pequeñas y agua. La antigua tradición del tequio, trabajo comunitario que aún sobrevivía en pueblos de México, revivió con fuerza en aquel momento. El padre de la familia observaba incrédulo cómo, donde antes había ruinas y desesperanza, ahora se alzaba un movimiento de solidaridad. «No entiendo», susurró. «¿Por qué harían todo esto por mí?» Jesús lo miró con ternura. «Porque la fe verdadera no se mide en palabras ni en templos, sino en lo que hacemos unos por otros cuando llega el dolor». El hombre, que había mantenido el ceño fruncido, no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su esposa y a sus hijos, y en medio del humo y el sudor, comenzó a agradecer con un llanto profundo, liberador. Esa noche, bajo la luz de las velas, los pobladores cenaron juntos frente a la estructura improvisada que ya comenzaba a levantarse. El ambiente era distinto. En lugar de miedo y resignación, se respiraba fuerza y unión. Las risas de los niños, que horas antes lloraban desconsolados, se mezclaban con el canto espontáneo de algunos ancianos que entonaban melodías tradicionales. Ernesto, el periodista que había seguido de cerca la jornada, escribió en su libreta con mano temblorosa: «Hoy no hubo milagros espectaculares, pero fui testigo de algo que rara vez se ve. Un pueblo que se levantó de las cenizas no con discursos, sino con manos unidas». Jesús no se colocó en el centro ni se atribuyó nada. Se sentó a un costado, compartiendo pan y café con los demás como uno más de la comunidad, y aunque no lo dijo, todos sintieron que algo profundo había cambiado dentro de ellos. Comprendieron que incluso en medio del dolor, la fe podía encenderse como llama viva en la solidaridad. El miedo al crimen organizado seguía presente, pero ahora ya no era lo único que habitaba en sus corazones. Había algo nuevo, algo que no podía ser destruido por el fuego ni aplastado por amenazas: la certeza de que juntos podían resistir. Ernesto llevaba semanas siguiendo de cerca los pasos de Jesús. Su libreta estaba llena de anotaciones, frases sueltas y observaciones que no encajaban con la idea que tenía al inicio. Había llegado convencido de que se trataba de un farsante, alguien más que aprovechaba la fe del pueblo para ganar seguidores. Sin embargo, mientras más lo observaba, menos pruebas encontraba de manipulación, y esa ausencia lo inquietaba más que cualquier evidencia en contra. Una noche, sentado en la habitación de un hostal barato en Guanajuato, repasaba sus apuntes bajo la luz amarillenta de un foco débil. No pide dinero, no promete milagros, no se coloca en el centro, habla poco, pero logra que la gente actúe. Cerró la libreta con frustración. «Tiene que haber algo», murmuró encendiendo un cigarro.
Nadie aparece de la nada sin dejar rastro. Decidió investigar sus orígenes. Preguntó en la ciudad, recorrió archivos de la parroquia, habló con registradores civiles. Nadie sabía de dónde había salido. No había acta de nacimiento, ni antecedentes, ni familia conocida. Para un periodista acostumbrado a rastrear historias, ese vacío era un enigma insoportable. Fue entonces cuando buscó a doña Lupita, la anciana que lo había defendido en la plaza la primera vez. La encontró en su pequeña casa, rodeada de imágenes religiosas y flores frescas en un altar improvisado. La mujer lo recibió con una sonrisa cansada. «Yo sabía que ibas a venir, hijo», dijo sin sorpresa. «Necesito saber quién es ese hombre», le confesó Ernesto con voz firme. «No puedo escribir sin pruebas. ¿De dónde salió? ¿Quién lo conoce de antes?». Doña Lupita acarició su rosario y respondió con calma. «No sé decirte de dónde vino. Solo sé que lo vi en sueños mucho antes de que llegara. Lo reconocí por su mirada, porque era la misma que me sostuvo en la visión cuando yo sentía que iba a morir». El periodista frunció el ceño. «¿Entonces lo sigues porque lo soñaste?». «Eso no me sirve». La anciana sonrió sin ofenderse. «No importa si te sirve o no. Lo importante es que desde que llegó, la gente ha cambiado. ¿No lo has visto tú mismo?». Ernesto guardó silencio. Recordó el día en que toda una comunidad reconstruyó la casa de los Hernández, no porque Jesús lo ordenara, sino porque sus palabras encendieron algo en ellos. Más tarde entrevistó a la madre del niño enfermo que había llevado al hospital. Ella le habló con lágrimas en los ojos. «Yo esperaba que pusiera las manos y lo sanara al instante, pero lo que hizo fue más grande. Me acompañó en el dolor, caminó conmigo hasta la sala de emergencias. Nunca nadie había hecho eso. También habló con jóvenes que lo habían desafiado en la Alhóndiga. Uno de ellos, entre risas nerviosas, confesó: «Nos reímos de él, lo provocamos, pero cuando me miró sentí como si me descubriera. Me dio coraje, pero después entendí que lo que me molestaba era verme a mí mismo». Cada testimonio era distinto, pero todos coincidían en algo. Nadie salía igual después de haber estado frente a Jesús. El dilema de Ernesto crecía. En la redacción de su periódico, lo presionaban para que publicara un reportaje contundente que desmintiera al forastero. «La gente está hablando demasiado de él», le dijo su jefe por teléfono. «Necesitamos bajarle el humo a ese cuento. Invéntate lo que sea, pero publica». Ernesto colgó sin prometer nada. Su ética de periodista lo empujaba a buscar la verdad, pero ¿cómo escribir sobre alguien cuya huella parecía no estar en papeles ni registros, sino en corazones transformados? Aquella noche, sentado en la azotea de su hostal, mirando las luces de la ciudad, Ernesto escribió en su libreta: «No sé quién es Jesús, no sé de dónde vino. Lo único que sé es que cada vez que lo sigo, termino enfrentándome a mis propias sombras. Tal vez la verdad que busco no está en su pasado, sino en lo que despierta en nosotros». En la guarida escondida entre cerros, el zorro escuchaba con atención los reportes de sus hombres. La fama de Jesús se extendía no solo en Guanajuato, sino en pueblos vecinos. El jefe criminal golpeó la mesa con el puño cerrado. «Ese hombre está metiendo ideas en la gente, y la gente con ideas es peligrosa. Quiero que alguien se acerque a él, que se gane su confianza y que lo destruya desde adentro». El silencio se hizo pesado hasta que sus ojos se clavaron en Raúl, el joven sicario que había mostrado dudas en el último encuentro. «Tú eres el indicado». Raúl tragó saliva. Sabía que negarse significaba la muerte, pero aceptar significaba traicionarse a sí mismo. «¿Y qué quiere que haga, jefe?». «Entra en su grupo, escucha todo lo que dice, y cuando te dé la oportunidad, elimínalo». La orden quedó sellada. Esa noche Raúl no pudo dormir. La mirada serena de Jesús le regresaba en recuerdos constantes, como si lo persiguiera en sueños. Aún así, al amanecer tomó su fusil y se encaminó al pueblo donde sabía que lo encontraría. Cuando llegó, lo vio conversando con campesinos junto a un campo de maíz. Jesús lo reconoció de inmediato.
Has vuelto, dijo con calma. Raúl bajó la vista fingiendo dureza. Quiero escucharte. Tal vez tengas algo que decirme. Los campesinos lo miraron con desconfianza, pero Jesús lo recibió sin juicio. Pasaron los días, y Raúl comenzó a convivir con la gente del lugar. Ayudaba a cargar costales, compartía comida, escuchaba las historias de mujeres que habían perdido a sus hijos por la violencia. Poco a poco, lo que al principio era fingido, empezó a quebrar las murallas que lo rodeaban. Una tarde, mientras caminaba junto a Jesús por un sendero, Raúl no soportó más el peso de la contradicción. «No entiende», dijo con voz temblorosa. «Yo vine aquí con una misión. Me mandaron a matarte». Jesús se detuvo y lo miró a los ojos. «Lo sé». Raúl quedó helado. «¿Lo sabes? ¿Y no tienes miedo?» «El miedo no cambia lo que llevamos dentro. Lo importante es qué decides hacer ahora». El sicario apretó los puños con rabia contra sí mismo. «No puedo. Si te dejo vivir, me matarán a mí. Y si cumplo la orden, me perderé para siempre. Estoy atrapado». Jesús puso una mano en su hombro. «Nadie está atrapado si decide caminar hacia la verdad. La libertad no la da un jefe. La eliges tú en este instante». Raúl sintió un nudo en la garganta. Recordó a su madre rezando por él. Recordaba la primera vez que empuñó un arma con la ilusión de tener poder y la desilusión que lo consumió después. Todo eso se mezclaba ahora con la voz tranquila de Jesús, que no lo condenaba, sino que lo invitaba a elegir. Esa noche, mientras la comunidad compartía una comida sencilla de frijoles y tortillas, Raúl se sentó aparte, mirando el fuego. Un niño pequeño se acercó y le ofreció una pieza de pan. «Mi mamá dice que aquí nadie cena solo», dijo con inocencia. Raúl aceptó el pan con manos temblorosas. Por primera vez en años, sintió calor humano en lugar de frialdad en torno a él. Pero también sintió la sombra de su decisión pendiente. Sabía que el zorro no tardaría en exigir resultados, y en lo profundo de su ser comprendía que ya no podía cumplir la orden. Pero traicionar al jefe significaba condenar su propia vida. El dilema lo consumía: lealtad al miedo o apertura a la esperanza. Y mientras la noche avanzaba, Raúl entendió que tarde o temprano tendría que elegir de qué lado permanecer. Los días siguientes trajeron un clima tenso a la región. En los pueblos de la sierra y en Guanajuato se hablaba de Jesús con más fuerza que nunca. Algunos lo defendían como un hombre justo que despertaba la conciencia, mientras otros lo acusaban de agitador. La presión crecía, y las autoridades, acostumbradas a obedecer más al miedo que a la justicia, comenzaron a recibir órdenes desde arriba: detener al forastero antes de que su influencia se extendiera más. El comisario Ramírez fue convocado a una reunión en León con funcionarios vinculados a El Zorro. Allí, en una oficina cargada de humo de cigarros y expedientes apilados, le dieron la instrucción sin rodeos. «Ese hombre está alterando a la gente», dijo uno de los políticos con voz seca. «No importa si predica paz. La paz no nos conviene si nos quita control. Deténgalo y preséntelo como un alborotador». Ramírez tragó saliva. No le gustaba esa orden, pero conocía demasiado bien el destino de quienes se oponían. «Lo traeré», respondió con un tono que mezclaba obediencia y resignación. La captura ocurrió en un amanecer gris. Jesús estaba con un grupo de pobladores preparando la tierra para la siembra cuando varias patrullas rodearon el lugar. Los agentes descendieron con armas en mano y gritos que helaron a las familias. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». Las mujeres abrazaron a sus hijos, los hombres intentaron interceder, pero la amenaza era clara. El comisario se acercó con gesto endurecido. «Jesús de Nazaret», dijo, usando el nombre con el que algunos lo habían identificado. «Queda usted detenido por alterar el orden público y provocar disturbios». Los campesinos gritaron indignados. «Es mentira. Él nunca ha hecho daño a nadie. Déjenlo en paz». Jesús levantó las manos con calma, mirando al comisario directamente. «No he venido a causar disturbios, he venido a sembrar esperanza». Ramírez lo observó unos segundos. Sus ojos, endurecidos por años de servicio,
se encontraron con una mirada serena que lo desarmó por dentro. Pero la presión de los políticos y del crimen organizado pesaba más. Bajó la vista y ordenó: «Llévenselo». El forcejeo con la multitud fue inevitable. Algunos intentaron impedir el arresto, pero fueron empujados y golpeados por los agentes. La madre del niño enfermo gritaba entre lágrimas, mientras el padre de la familia que había perdido su casa intentaba reclamar justicia. Jesús, en medio del caos, solo dijo: «No respondan con violencia. El odio no trae libertad». Esas palabras calmaron a varios, aunque la rabia y la impotencia siguieron ardiendo en los corazones. Finalmente, lo subieron a la patrulla y lo llevaron rumbo a León. En la cárcel, el ambiente era brutal: celdas húmedas, paredes descascaradas y un hedor insoportable de sudor y orina. Los internos lo recibieron con burlas. «¿Y tú quién eres? ¡El nuevo Mesías!», gritó uno con sorna. «Aquí no hay santos, solo ratas como todos nosotros», añadió otro. Jesús no respondió con enojo. Simplemente los miró y poco a poco las burlas comenzaron a apagarse. Entre ellos estaba Mateo, un recluso de mirada perdida que cargaba años de delitos y culpas. Al cruzar la mirada con Jesús, sintió algo extraño: no juicio, no desprecio, sino una especie de comprensión que le removió el alma. Esa primera noche en prisión, mientras los demás dormían inquietos en el suelo frío, Mateo se acercó y murmuró en voz baja: «No sé quién eres, pero cuando me miraste sentí como si alguien aún creyera que yo no estoy perdido». Jesús lo escuchó con atención y respondió con suavidad: «Nadie está perdido cuando aún busca la verdad». Mateo se quedó en silencio, con lágrimas contenidas. En un lugar donde solo reinaba la desesperanza, aquellas palabras habían encendido una chispa inesperada. Afuera, en los pueblos, la noticia del arresto corrió como pólvora. Unos celebraban que el charlatán finalmente había sido atrapado, pero muchos otros se indignaban. En Guanajuato comenzaron a organizarse conversaciones y reuniones. El pueblo, dividido, sentía que algo más grande estaba por estallar. Jesús estaba tras las rejas, pero su voz no había sido silenciada. Y lo que comenzaba a germinar dentro de la cárcel y en las calles prometía cambiarlo todo. Los barrotes de hierro frío separaban a Jesús del mundo exterior. Pero en el interior de la cárcel algo comenzaba a transformarse. Al principio los presos lo recibieron con burlas y desconfianza, pero con el paso de los días esa actitud fue cambiando. No porque Jesús predicara con discursos elaborados, sino porque escuchaba con paciencia los relatos de hombres marcados por la violencia, por la pobreza, por errores que los habían condenado. Mateo, el recluso que la primera noche sintió algo distinto al mirarlo, fue el primero en abrirse. Una tarde, mientras todos jugaban dominó con fichas incompletas, se sentó junto a Jesús. «Yo maté a un hombre», confesó en voz baja, como quien carga una roca en el pecho. «Nunca lo había dicho en voz alta aquí dentro. Lo hice en una riña por dinero, y desde entonces no duermo». Jesús lo miró con compasión. «El peso de la culpa es más duro que la cadena más fuerte, pero si hoy eliges cambiar, no estás atado para siempre a ese acto». Mateo bajó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaba años reprimiendo. Por primera vez, sintió que alguien lo veía como un ser humano y no solo como un criminal. Esa escena no pasó desapercibida. Otros presos comenzaron a acercarse poco a poco. Un hombre que había sido secuestrador confesó su miedo de que sus hijos crecieran odiándolo. Otro, que vivía con adicción desde joven, habló de su deseo de empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Cada conversación se convertía en un espacio de desahogo, como si la celda húmeda se transformara en un lugar de reconciliación consigo mismos. Los guardias pronto notaron el ambiente extraño. Uno de ellos, de nombre Morales, comentó a su compañero durante la ronda nocturna: «No sé qué pasa con ese tipo, pero desde que llegó, hasta los más violentos se han calmado. Antes se peleaban por un pedazo de pan, ahora hasta lo comparten». La noticia llegó a los superiores, y la orden fue clara: silenciarlo.
Le prohibieron recibir visitas, limitaron sus horas en el patio y revisaron cada palabra que pudiera salir escrita o contada. Temían que su influencia se expandiera más allá de los muros, pero las palabras encuentran caminos insospechados. Los mismos presos comenzaron a transmitir lo que escuchaban de él en cartas clandestinas que enviaban a sus familias. Frases cortas, reflexiones sencillas. El odio mata todos los días, pero el amor levanta aún en la oscuridad. Nadie está perdido si decide buscar la verdad. Esos mensajes cruzaron los barrotes y llegaron a las calles de Guanajuato, León y San Miguel de Allende. Ernesto, el periodista, fue uno de los que recibió noticias desde dentro. Un interno logró hacerle llegar un pedazo de papel arrugado con una sola frase: «La libertad empieza en el corazón, no en las rejas». Eso bastó para que Ernesto decidiera escribir, arriesgándose a publicar artículos en los que relataba los testimonios de los presos que aseguraban estar cambiando gracias a aquel hombre. Los textos circularon en redes sociales y en periódicos locales. Algunos se burlaban, llamando a Jesús el gurú de la cárcel, pero otros comenzaron a indignarse por el hecho de que lo mantuvieran encerrado sin pruebas reales de delitos. Una tarde, mientras los internos conversaban en voz baja, Mateo le preguntó a Jesús: «¿Cómo puedes hablar de libertad cuando estás aquí dentro?». Jesús sonrió levemente. «Porque la verdadera prisión no son estos muros, sino el miedo y el odio que cargamos dentro. Cuando dejamos de ser esclavos de eso, nadie puede encadenarnos». Las palabras se quedaron flotando en el aire pesado de la celda. Y aunque los barrotes seguían firmes, muchos hombres comenzaron a sentir que, por primera vez, podían respirar sin cadenas. Jesús estaba encerrado, pero su voz ya se escuchaba más allá de la prisión, y en cada rincón donde llegaba, despertaba preguntas que nadie podía volver a callar. Las palabras que escapaban de la prisión ya no eran simples murmullos, eran semillas sembradas en corazones cansados de vivir con miedo. En Guanajuato, León y San Miguel de Allende comenzaron a organizarse pequeñas reuniones. Al principio eran discretas, unas cuantas familias que compartían testimonios de lo que habían escuchado de sus parientes presos. Luego, esas reuniones se transformaron en marchas pacíficas. En la plaza principal de León, un grupo de estudiantes desplegó una manta improvisada con letras pintadas a mano: «La esperanza no se encierra». El eco de esa frase se multiplicó rápidamente. Mujeres con niños en brazos, obreros, comerciantes y hasta ancianos caminaron juntos exigiendo justicia. «No pedimos violencia», dijo una joven estudiante con un megáfono prestado. «Pedimos verdad. ¿Por qué tienen preso a un hombre que no ha hecho daño?». Los aplausos retumbaron en la explanada. En Guanajuato, las calles empedradas se llenaron de velas encendidas. La gente caminaba en silencio, rezando o simplemente guardando respeto. Algunos llevaban flores, otros carteles con frases que habían escuchado atribuidas a Jesús. Una de ellas decía: «El odio no tiene la última palabra». Las autoridades locales comenzaron a inquietarse. El comisario Ramírez, que había encabezado el arresto, recibió órdenes directas de dispersar las concentraciones. «Usa la fuerza si es necesario», le dijeron desde arriba. «No podemos permitir que esto crezca». Pero cuando Ramírez llegó a la plaza y vio a cientos de familias marchando en silencio, con niños en los hombros y ancianos apoyándose en bastones, sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad debía atacar a esa gente que lo único que pedía era justicia? Algunos de sus agentes sí lo intentaron. Dispararon gases lacrimógenos en León y golpearon a manifestantes en San Miguel de Allende. El caos parecía inevitable, pero, sorprendentemente, las multitudes no respondieron con violencia. En lugar de piedras, levantaron las manos vacías. En lugar de insultos, entonaron cantos y rezos. «No más odio», gritaba un coro improvisado. «No más miedo». Ernesto, que cubría las marchas con su cámara y libreta, quedó impactado. Había visto protestas antes, siempre teñidas de rabia y confrontación. Pero aquí,
Lo que se respiraba era distinto, una fuerza serena que se negaba a caer en la lógica del enemigo. En un café del centro, Ernesto escuchó la conversación de dos obreros que habían participado en la marcha. «Yo nunca había salido a protestar», dijo uno. «Siempre pensé que no servía de nada, pero esta vez es diferente», respondió el otro. «Es como si al estar juntos no tuviéramos tanto miedo». La chispa encendida en las comunidades se transformaba en un movimiento que desafiaba a las autoridades y al crimen organizado de la forma más inesperada, sin armas, sin violencia, solo con la convicción de que no se podía encadenar la esperanza. Mientras tanto, en la prisión, los guardias informaban a los superiores que el ambiente seguía cambiando. Morales, el custodio que había notado la calma entre los internos, comentó en voz baja a un compañero: «Es como si las paredes se hubieran llenado de aire limpio. Nadie quiere pelear, todos buscan hablar. Y lo peor para los de afuera es que este hombre no está haciendo nada, solo existe y eso ya basta». La presión crecía día a día. Las noticias de las marchas llegaron incluso a la capital. Políticos y empresarios vinculados a El Zorro exigían un castigo ejemplar para apagar la ola de simpatía, pero mientras más intentaban sofocarla, más crecía. En cada plaza iluminada por velas, en cada voz que se alzaba sin violencia, algo nuevo despertaba. El pueblo, acostumbrado a callar, comenzaba a descubrir que su voz tenía fuerza. Jesús estaba encerrado, pero su mensaje ya caminaba libre en miles de corazones, y ese despertar no podía detenerse con rejas, ni con balas, ni con órdenes corruptas. La presión social se volvió insostenible. En Guanajuato, las plazas seguían llenándose cada noche con velas, cantos y oraciones. En León, los estudiantes mantenían plantones pacíficos frente al Palacio Municipal. Y en San Miguel de Allende, artistas pintaban murales con frases inspiradas en las palabras que habían salido de la cárcel. La fuerza del pueblo no podía seguir ignorándose. Finalmente, el gobierno local, temiendo que la situación creciera hasta escapar de control, anunció la liberación de Jesús. Lo justificaron con un comunicado oficial, asegurando que no se encontraron pruebas suficientes para mantenerlo detenido. Pero la gente sabía que no se trataba de falta de pruebas, sino de un pueblo que se había levantado sin armas y con firmeza. El día de la liberación, cientos de personas se reunieron en la explanada principal de Guanajuato. Familias enteras, jóvenes, ancianos, todos esperaban con expectativa. Cuando Jesús apareció escoltado por guardias, el silencio se apoderó del lugar, seguido por un estallido de vítores y aplausos. Jesús no levantó los brazos en señal de triunfo, ni se presentó como líder. Simplemente miró a la multitud con gratitud serena. Caminó despacio, recibiendo abrazos de madres, apretones de manos de campesinos y lágrimas de jóvenes que lo habían seguido desde el inicio. Entre la multitud, Ernesto registraba cada instante con su libreta. Había cubierto protestas y liberaciones antes, pero nunca había visto nada igual. No había odio en el ambiente, no había sed de venganza. Lo que se respiraba era un aire nuevo, esperanza. Pero la sombra del Zorro no tardó en aparecer. El jefe criminal, furioso por la liberación, decidió actuar personalmente. «Si el gobierno no pudo callarlo, lo haré yo», dijo a sus hombres. Esa tarde, mientras Jesús caminaba entre la gente en la explanada, un grupo de encapuchados armados irrumpió en el lugar. Los gritos rompieron la calma. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos corrían, otros intentaban proteger a sus hijos. En medio del caos, el Zorro apareció, apuntando con una pistola directamente a Jesús. «Tú eres el que anda metiendo ideas en mi gente», rugió. «Hoy se acaba tu historia». El silencio fue absoluto. Jesús lo miró con calma, sin mover un solo músculo. No había miedo en sus ojos, sino una serenidad que desconcertaba incluso a su enemigo. En ese instante, Raúl, el joven sicario que había cargado con la orden de traicionarlo, apareció entre la multitud. Había tomado su decisión. Corrió hacia adelante y se interpuso entre el Zorro y Jesús.
Si quieres disparar, dispara contra mí primero, gritó con voz quebrada pero firme. El jefe criminal lo miró con furia. Te volviste traidor, maldito. Raúl respiraba agitado. No soy traidor, soy libre, y prefiero morir aquí que seguir viviendo encadenado a tu odio. Las palabras sacudieron a todos los presentes. Los sicarios que acompañaban a El Zorro dudaron por un momento. Algunos bajaron ligeramente sus armas, otros se quedaron inmóviles, desconcertados. Jesús colocó una mano sobre el hombro de Raúl, mirándolo con ternura. Elegiste la verdad. Esa es la mayor valentía. La tensión se podía cortar en el aire. El Zorro temblaba de rabia, incapaz de aceptar que uno de los suyos lo desafiara públicamente. Pero la multitud comenzó a acercarse poco a poco, rodeando el lugar no con armas, sino con su sola presencia. La fuerza del pueblo, unida, se volvió un muro humano que desarmaba la soberbia del criminal. Finalmente, el Zorro retrocedió, maldiciendo entre dientes, y se abrió paso entre los suyos. No disparó, no pudo. El peso de la multitud y la calma de Jesús lo desarmaron más que cualquier bala. La gente estalló en gritos de alivio y llanto. Raúl, con lágrimas corriendo por su rostro, se dejó caer de rodillas. «No sé qué será de mí ahora», susurró. Jesús lo levantó y respondió: «El futuro comienza hoy, y hoy elegiste la vida». El pueblo había vencido sin violencia, y esa victoria, nacida del coraje y la esperanza, marcaría un antes y un después en toda la región. El aire de la explanada aún olía a tensión, pero también a alivio. La multitud no podía creer lo que había presenciado. Un criminal temido en toda la región, retrocediendo sin disparar una sola bala, desarmado por la calma de un hombre y la decisión de otro que eligió liberarse de su cadena de odio. Los gritos de miedo se transformaron en cantos improvisados, y las lágrimas de desesperación se volvieron lágrimas de gratitud. Jesús permanecía de pie en medio de todos, sin levantar la voz ni proclamarse líder. No buscaba reconocimiento, solo caminaba entre la gente que lo abrazaba y lo rodeaba con respeto. Los niños lo seguían riendo, las madres lo miraban con ternura y los ancianos se persignaban al verlo pasar. No había un discurso, pero su sola presencia se había convertido en respuesta. Ernesto, con la libreta empapada de sudor en las manos, entendió que había llegado el momento de cerrar su investigación. Días después, sentado frente a su escritorio, escribió la primera línea de lo que sería su libro testimonio. No sé de dónde vino ni a dónde va, pero fui testigo de que allí donde estuvo, las personas dejaron de temer y comenzaron a amarse de nuevo. Las páginas siguientes fueron un relato sincero, no de milagros espectaculares ni de prodigios imposibles, sino de pequeños actos que habían cambiado el rumbo de comunidades enteras. Una mirada que detuvo una hoguera, un camino compartido hasta un hospital, la reconstrucción de una casa consumida por el fuego, la transformación de una cárcel en lugar de esperanza. Raúl, por su parte, se convirtió en un símbolo inesperado. Nadie lo habría imaginado de rodillas frente a la multitud, el mismo que había empuñado un arma tantas veces bajo las órdenes del crimen. Desde aquel día, decidió dejar las filas de El Zorro y permanecer junto al pueblo, ayudando en labores comunitarias, pidiendo perdón a quienes había dañado. Algunos desconfiaban aún de él, pero su testimonio conmovía a muchos. «Yo elegí la vida», repetía una y otra vez, «y aunque no pueda borrar lo que hice, puedo decidir qué hago desde ahora». Doña Lupita, la anciana que había soñado con la llegada de Jesús, se convirtió en guardiana de la memoria. En su humilde casa, recibía a curiosos que querían escuchar la historia desde sus labios. «Les dije desde el principio», contaba con voz temblorosa. «Lo reconocí por su mirada, y aunque no sé cuánto tiempo más caminará entre nosotros, ya cumplió lo que venía a sembrar». El pueblo no volvió a ser el mismo. Los murales pintados en San Miguel se transformaron en símbolos de resistencia pacífica. En León, las mantas de protesta fueron guardadas como recuerdo de un despertar. Y en Guanajuato, cada veladora encendida en las noches siguientes
Era un recordatorio de que la esperanza se había hecho carne en medio de ellos. Jesús, en cambio, no permaneció en el centro del festejo. Una mañana, cuando las calles aún estaban frescas por el rocío, se le vio caminar por los callejones empedrados rumbo a los cerros. Algunos intentaron seguirlo, pero pronto lo perdieron de vista. No dejó instrucciones ni promesas, solo un silencio sereno y la certeza de que el cambio no dependía de su permanencia, sino de lo que cada persona eligiera hacer con lo que había despertado. La última vez que Ernesto lo mencionó en su libro fue con una frase sencilla. Jesús no fundó un movimiento, no levantó un templo, no pidió seguidores, sembró semillas, y el resto depende de nosotros. Y así quedó grabado en la memoria del pueblo, no como un líder intocable, sino como un hombre cuya mirada había encendido una llama que ni la cárcel, ni las armas, ni el miedo pudieron apagar. Antes de cerrar, quiero invitarte a suscribirte a este canal para seguir escuchando historias que transforman y dan esperanza. Y si esta narración te conmovió, te invito a dar clic en el video sugerido en pantalla para continuar reflexionando juntos.